y que sepas que voy a luchar para ello, van a ser 50.000 suscriptores en 2026. La mejor inversión, ya no solo por rentabilidad, sino por sencillez a la hora de tomar este tipo de decisión, quizá ha sido... Para mí esa es, en cuanto a valor, por así decirlo, puede ser la acción que más se ha revalorizado dentro de mi cartera. Cualquiera que me conoce sabe que soy, no sé si debería decirlo, pero totalmente anti redes sociales. Es que estás haciendo un 100% en una posición, pues oye, creo que ojalá pudiéramos hacer un 100% en todas, ¿sabes? Y ya. Con esta bajada de tipos de interés, los bonos, sobre todo los de largo plazo, hacen que su valoración, su precio suba. Que se van a venir. Y ya que estáis, a la que vais ahí a comentar, si veis que no estáis suscritos, una suscripción se agradece muchísimo. Feliz Navidad a todos y bienvenidos al último episodio del año de Jugarse la Piel. Para cerrar este 2025, aquí estamos como siempre con Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, cómo no. Acabando el año aquí. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Cómo van esas fiestas? Pues bueno, con ganas de tener un poco más de relax con la familia. Bien. ¿Tienes hechas todas las compras para Reyes y demás? Más o menos sí. Bueno, eso está bien, eso está bien. Hoy queríamos aprovechar este episodio de manera un poquito especial para hablar con todos vosotros sobre el resumen de cómo nos ha ido este 2025, ver más allá de esos típicos rankings que todos estamos viendo, las rentabilidades que todo el mundo te cuenta, cómo todo el mundo ha hecho muchísimo dinero y al final nos deja esa sensación de que nos hemos quedado atrás siempre nosotros, que todo el mundo ha hecho las cosas mejor que nosotros y demás. Queremos hablar sin tapujos, queremos mostraros cómo ha sido realmente nuestro año, qué es lo que hemos hecho, qué se nos ha dado bien, qué se nos ha dado mal, qué nos ha dado estabilidad y sobre todo un poquito cómo queremos encarar el 2026 en función de cómo nos han ido saliendo las cosas. Así que vamos a ello. Eso es, sí, vamos un poco a quitar toda esa, yo qué sé, esos grandes números, esos números bonitos y vamos un poco desde nuestra perspectiva, por supuesto, a contar cuál ha sido nuestra realidad y sobre todo, dentro de aprendizajes, etcétera, etcétera, bueno, pues cuál ha sido el overview general de nuestro año, tanto en la parte financiera como, bueno, un poco en todo lo que ha sido nuestro ámbito personal, finanzas personales, etcétera, etcétera. Exacto. Y vamos a empezar primero con la parte financiera, que creo que es lo más interesante, el core realmente de nuestro podcast. Correcto. Pero bueno, como bien dices, vamos a tocar más puntitos a nivel personal. Y quería empezar primero con los winners, con aquellas decisiones que realmente creo que han sido positivas y que han ido más allá. Teniendo en cuenta que durante todo el 2025 lo que ha imperado ha sido la narrativa de la IA, realmente ha habido muchísima concentración en aquellas empresas que estaban teniendo mucho respaldo sobre la inteligencia artificial y demás. A pesar de todo esto, siempre hemos tenido una sensación de inestabilidad. Ha sido un poco un año caótico en el sentido de que todo estaba subiendo, todo estaba muy impulsado por esta narrativa de la inteligencia artificial, sí, pero a la misma vez había mucha volatilidad. Había un poco de miedo por la potencial burbuja que se estaba creando, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, realmente uno de los mejores enfoques que he tenido ha sido el hecho de estar apostando no solo por las empresas que estaban vendiendo la narrativa de la IA, el hecho de que están implementando toda la inteligencia artificial, que realmente no estaba quedando demasiado claro cuál era el caso de uso que estaban implementando en sus negocios, sino que ha sido más hacer esa apuesta, hacer esas operaciones por todo el sector de la infraestructura de la IA. Sí. Todo lo que hay por detrás para montarla, ¿no? Exacto.
¿Qué pasa? Que para poder implementar realmente todo lo que es la inteligencia artificial es imprescindible tener ese ecosistema, esa infraestructura. Claro. Y todas estas empresas, por supuesto, lideradas por NVIDIA, que bueno, es totalmente conocida, top mundial, realmente la empresa por capitalización bursátil más grande del mundo, pero no es la única. Realmente no solo se necesitan chips. Para crear los data centers es necesaria una infraestructura también en servidores, etcétera, etcétera. Tenemos ahí empresas que sería quizá el top 2 en cuanto a chip para inteligencia artificial, a AMD, que cada vez ha ido ganando un poquito más cuota de mercado, pero tenemos otras empresas pues como pueda ser a lo mejor Dell o Supermicro, que son los que nos están montando toda la infraestructura para los servidores que después se van a utilizar para la IA. Hemos tenido también muy buenas rentabilidades con ARM, que es quien estaba dando todo lo que sería el diseño para que estos chipmakers pudieran fabricar sus propios microchips, o incluso TSMC, que realmente es la empresa fabricadora de semiconductores a nivel... La fundición, al final. Exacto. A nivel mundial, que bueno, también ha tenido unas rentabilidades muy buenas. Dicho esto, para mí realmente la mejor inversión, ya no solo por rentabilidad, sino por sencillez a la hora de tomar este tipo de decisión, quizá ha sido Google. Parece muy obvio, dicho ahora, porque cuando hice la compra en su momento, estando en múltiplos de entre 14 y 17, la compré poquito más de $100 por acción. Estaba en una situación un poquito delicada porque estaba involucrada en juicios antimonopolio, había ahí un poco de dudas con qué iba a pasar. A lo mejor si tenían que vender Chrome y exacto. tal. Hubo varios problemas y parece como que se estaba quedando por detrás dentro de todas las megacap tecnológicas. Total. Que por aquel entonces ya estaban cotizando en múltiplos de por encima de 25 o 30 price to earnings, el PE. ¿Qué pasa? Que teniendo esa decisión, sabiendo que estás poniendo el dinero en una buena empresa, que está siendo realmente... no está cotizando a la valoración que intuimos que realmente debería estar cotizando, a pesar de toda la inestabilidad, dudas, potenciales problemas que pudiera tener, bueno, pues el tiempo al final nos ha acabado dando la razón. Hemos hecho un por 3, facilito, entre comillas, algo que suele ser bastante raro en una megacap que te pueda multiplicar. Es que ver esos números no tiene mucho sentido, ¿no? Con algo tan grande es bastante difícil. Totalmente, totalmente. Comprar en precios de $110 por acción y, de hecho, todavía no está deshecha la posición, pero actualmente cotizando por encima de los $300, pues para mí creo que de todas las operaciones en este 2025 esta sería la más... la menos riesgosa y a la misma vez con una rentabilidad muy, muy interesante. A ver, yo por mi parte creo que en cuanto a la mejor operación, hablando únicamente del mundo bursátil, que luego comentaremos un poco todo, creo que es una de las que has comentado, que es NVIDIA. Simplemente, bueno, yo entré dentro de NVIDIA a unos precios bastante razonables, entre comillas, porque con todo el crecimiento que ha tenido no sabes lo que es razonable o lo que no, pero... Mi pensamiento aquí o por qué la compré es justamente un poco lo que estás comentando tú, que la narrativa al final es todo el mundo está mirando hacia la IA, pues vamos a ver un poco el backstage, vamos a ver quién es quien crea la IA, quién es quien da esas herramientas para crear la IA, y ahí es realmente donde está el valor como tal. Entonces, yo en mi caso... No me acuerdo exactamente el punto de entrada exacto porque fue justo cuando hicieron el split de las acciones, con lo cual, bueno, con ese cambio no sé exactamente el precio de entrada, pero bueno, la verdad que
igual que comentas con Google, para mí sigue siendo una posición abierta, sigo teniendo esa posición y actualmente, pues no sé, estaré unos 14, 15.000 euros arriba, lo cual es bastante bueno, es un porcentaje bastante correcto, digamos, pero bueno, para mí esa es, en cuanto a valor, por así decirlo, puede ser la acción que más se ha revalorizado dentro de mi cartera. Y yo quería pasar ahora a las cosas no tan buenas, porque como estábamos comentando, sí, yo me puedo quedar aquí y, oye, he ganado un 70%, todo muy bonito, soy el mejor del mundo, pero la realidad es que esto no es así. O sea, el mundo no va... Hemos no va así. metido cagadas, aquí no es todo postureo y Total. también vamos a hablar de ello, por supuesto. Total. Y un poco por poner esa transparencia encima de la mesa, igual que comentas tú que Google ha sido el winner para ti, para mí justamente Google podría decir que ha sido una de las cagadas, entre comillas, que he cometido este año. ¿Por qué? Porque yo hice una posición dentro de Google un poquito más arriba de lo que estabas comentando tú, porque yo entré en 140 dólares con una posición apalancada, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues yo apostaba por la misma narrativa, a que fuera hacia arriba el precio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la realidad de este año es que ha sido un año muy estable, pero a la vez con muchísimas turbulencias. Ha sido un año bastante complejo a nivel macro. Hemos tenido todo el tema de aranceles con Trump, que ha sido una locura máxima, en la cual no sabías al día siguiente qué es lo que iba a pasar, porque salía que iba a meter a China, que iba a meter a cualquier sitio, y eso ha hecho que moviese todos los mercados. Aparte de eso, hemos tenido varias guerras, seguimos teniendo varias guerras. Entonces, si miras en valor absoluto de 1 de enero a 31 de diciembre, parece que ha ido bastante plano, porque es una imagen poco ampliada, o sea, minimizada, pero la realidad es que en puntos específicos ha habido muchísimas turbulencias. Entonces, con esto, puse mi posición, iba bien el mercado, tenía beneficios, pero pues vuelvo a repetir, teníamos por un lado lo que comentas de, bueno, el caso antimonopolio de Google, y aparte todo el tema de aranceles. Pues sale Trump uno de estos días que va a poner aranceles a China del 100%, del 120%, a todo el mundo. Y claro, pues eso hace que el mercado... Tuvimos una corrección, además fuerte. Correcto. Yo lo noté también en mi cartera, que bueno, hubo... Sí. Las rentabilidades se fueron prácticamente a negativo. Eso es. En eso cuestión es. de días. Eso es. Entonces, yo seguía en positivo y decidí deshacer mi posición. ¿Cuál es el tema? Que, pues como hemos ido viendo, esto ha sido cuestión de, no, ahora te pongo aranceles, no, que era broma, no, que ahora sí, ahora no. Bueno, pues han ido literalmente moviendo a su gusto el mercado. ¿Es para mí la peor inversión del año? Simplemente pues porque el resultado me hubiera dado la razón, era algo que tenía todo el sentido. Y es negativo porque, bueno, pues simplemente haciendo la valoración que tiene ahora Google con mi posición, he dejado de ganar unos entre 35 y 40.000 euros, lo cual obviamente es un número bastante notorio con respecto a la inversión, con lo cual para mí es negativo, entre comillas, porque la realidad es que la decisión que tomé creo que es la decisión correcta, porque al final tenemos que tener en cuenta que aquí hay que asumir los riesgos mínimos para, bueno, pues no incurrir en pérdidas, porque al final lo primero y primordial que hemos hablado muchísimas Siempre, veces no perder es dinero. no perder dinero. Con lo cual,
La posición yo salí ganando, o sea, salí en una posición positiva, con lo cual bien, pero bueno, viendo ahora los resultados, viendo que el estudio tenía todo el sentido y que la decisión era correcta, pero nunca se sabe cómo va a ir el mercado, cómo va a ir a nivel macro, qué es lo que va a pasar. Si hay una guerra, pues no es algo que tengas controlado. Si hay un tío que sale y mueve el mercado, pues no es algo que tengas para nada controlado. Entonces hay que minimizar riesgos. Creo que la posición y el movimiento fue el correcto tanto cuando tomé la posición como cuando la cerré. Pero bueno, da esa rabia de decir, joder, tenía razón y hubiera ganado bastante, hubiera aumentado la posición no, el tamaño de mi cartera, pero bueno, para eso estamos y lo que no ha sido habrá oportunidades mañana, pero para mí ese es el punto negativo. Hay que ser positivo, o sea, ahí tuviste una buena gestión del riesgo, puesto que abriste una posición apalancada, claro, como bien dices, con mucha volatilidad, puede ser demasiado arriesgado si no estamos dispuestos a asumir esa potencial pérdida. Está bien cerrada y sobre todo si ha cerrado una posición en break-even o incluso habiendo ganado algo de dinero, bueno, está bien. Es cierto que da rabia cuando haces un buen análisis y al final el mercado en el medio o largo plazo te acaba dando la razón. Pero bueno, hay que sacar las cosas positivas y también aprender de los errores. Para mí, en mi caso, también tengo, por supuesto, varias cagadas, pero quizás la más reseñable sería Palantir. ¿Qué pasa con Palantir? Palantir es una empresa que nace con su core en la inteligencia artificial, pero es una empresa bastante opaca, entre otras cosas porque la gran mayoría de su negocio se basa en contratos que tiene con el gobierno de Estados Unidos, correcto. Y este tipo de contratos pues, son muy opacos. O sea, el servicio que les da a Estados Unidos, sobre todo a la inteligencia estadounidense, no queda muy claro realmente. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a escuchar sobre Palantir bastante antes de toda la explosión que ha tenido en bolsa, de los nuevos productos ya más a nivel comercial que está sacando, etcétera, etcétera. Es más, cuando yo entré en Palantir, la posición se podría decir que era muy especulativa porque la empresa ni siquiera era rentable. Yo era consciente de esto y por eso realmente la posición que yo tenía en Palantir era relativamente pequeña frente al resto de la cartera. De hecho, creo que fueron como unos 2.000 euros, una cosa así, no más. ¿Qué pasa? Que empezó a subir. Se empezó a ver que realmente Palantir está teniendo un producto que sí que es apreciado. Y es un producto que además es muy sticky, como se dice, que es muy pegajoso. Es decir, en el momento en el que tú contratas los servicios de Palantir, es como que se integra todo el servicio que te da Palantir en la infraestructura de datos que tiene cualquier empresa. Y al estar tan integrado, realmente, lo primero que es un producto muy caro y lo segundo que al integrarse, como te digo, realmente después deshacerse de toda la infraestructura que te da para el análisis de los datos que tiene cada una de las empresas es bastante difícil. Hacer el cambio no merece la pena, por así decirlo. El coste que te va a hacer cambiar frente a seguir con el mismo producto. Correcto. Y como es un producto de software, realmente lo crean una vez y lo pueden replicar muchas veces. ¿Qué pasa? Que eso ha hecho que la empresa pase de no ser rentable a ser rentable en un espacio de tiempo bastante corto. Y con todo el boom de la inteligencia artificial ha hecho que, se multiplicara muchísimo. ¿Qué pasa? Que, como bien decía, yo entro cuando todavía no es rentable. Yo lo que hice realmente cuando ya le estaba haciendo un por dos fue cortar mis beneficios. Y corté mis beneficios vendiendo una opción call para poder rentabilizarlo también un poquito más, pero pensando que realmente empezó a ser rentable, pero empezó con una rentabilidad bastante baja y por los precios en los que estaba la valoración ya era bastante ajustada para mi manera de enfocar esta empresa. Sí.
Estamos hablando, por dar datos, de si la compré con un precio medio de $10 por acción, todo esto lo hice con $20 por acción. Si tenemos en cuenta que actualmente está cotizando en torno a 180, Ya llega casi a 200, sí. has llegado a tocar los $200 por acción, bueno, te podrás imaginar el dineral que estoy dejando de ganar. Con una pequeña posición, yo pensando que ya era suficiente la valoración que tenía. Es cierto que actualmente no tiene ningún sentido la valoración que tiene la empresa, los múltiplos a los que está cotizando. Yo sinceramente creo que va a ser de las que corrija y corrija fuerte en algún momento, porque no es sostenible realmente el precio al que está cotizando. Pero, claro, imagínate, ahí el adelantarme y tomar algún tipo de acción por, oye, voy a recoger beneficios o voy a intentar sacar algún tipo más de beneficio vendiendo estas opciones calls, pues me ha hecho que me quede pillado en una rentabilidad de un 100%, que no está nada mal, por supuesto que no. Eso es lo peor, sí, que dices. O sea, quiero ser positivo, Ojalá, pero claro, es una de las lecciones que he aprendido y que tengo que tener en cuenta. Deja correr a los ganadores y corta las pérdidas. Sí. O sea, hay que tener el foco realmente en cortar pérdidas. Y todo lo que esté ganando Sí, o que tenga pero ese potencial, pues yo déjalo ahí correr. creo que es difícil porque es que ver un por 20 en este tipo de empresas es una locura y al final es lo que tú dices. He hecho un 100% de beneficio. Que siga subiendo o sea, no es algo que se ve todos los días. Entonces, No. Y menos con la velocidad Claro. con la que ha subido. Claro, entonces yo en ese caso creo que obviamente volvemos a lo mismo, a todo lo pasado pues todo es muy fácil de ver y de decir, no, pues es que tenía que haber esperado a hacer un por 5 por lo menos, o sea, ya no un por 20, un por 5, pero es que estás haciendo un 100% en una posición, pues oye, creo que ojalá pudiéramos hacer un 100% en todas, ¿sabes? Y ya con eso... Sí, yo lo compraría. Claro, o sea, entonces es una lección aprendida, pero bueno, es creo que primero difícil de volver a ver. Porque, Ojalá, bueno, siempre estamos en el mercado Sí, justamente sí, por buscando este supuesto. tipo de oportunidades. por supuesto, pero es difícil de gestionar, yo creo. Es bastante difícil, sobre todo cuando, ya te digo, ha tenido esta subida tan explosiva. Claro. Así en un espacio de tiempo muy pequeño y bueno, ya te digo, yo a día de hoy, si tuviera que tomar algún tipo de decisión, por supuesto que no lo voy a hacer y no recomiendo a nadie que invierta que vaya en corto si no tiene muy claro realmente lo que está haciendo, pero mi potencial previsión sería que corrigiera y Sí, corrigiera por supuesto. fuerte. Esto no... Que corrigiera fuerte. No es ningún tipo de asesoramiento ni nada por el estilo, por supuesto. Como siempre. Vale, hemos estado hablando de la decisión positiva, la decisión negativa, la cagada, por así decir. Sí. Ahora también quería hablar un poco de qué es lo que nos ha dado paz mental, cuál ha sido la decisión o qué es lo que nos ha permitido tener un poco más de estabilidad en la cartera. Y para mí lo tengo clarísimo. Realmente, y de hecho casi se podía, yo lo pongo casi dentro de el bloque de las decisiones acertadas, es el haber creado una posición en un ETF de renta fija a largo plazo. En concreto, este ETF es el TLT por su ticker y este ETF básicamente lo que tiene en cartera son bonos estadounidenses, Treasury Bonds, de largo plazo, de mayor de 20 años de duración. Y la racional detrás de este tipo de decisión de inversión no es otra sino el esperar que empiece, como ya ha sido, el ciclo de bajada de tipos de interés por parte de la Fed, del Banco Central estadounidense. Estamos viendo que
más o menos la inflación está empezando a controlarse y el mercado laboral en Estados Unidos se ha visto bastante deteriorado, o por lo menos ha habido ahí un poco de empeoramiento. ¿Qué pasa? Que la Reserva Federal tiene que empezar a tomar acción para, bueno, que la economía estadounidense no se hunda y que pueda más o menos mantenerse. ¿Cómo hace eso? Lo hace mediante las diferentes técnicas que tiene, pero una de ellas es la bajada de tipos de interés. Haciendo el dinero más barato. Exacto. Con esta bajada de tipos de interés, los bonos, sobre todo los de largo plazo, hacen que su valoración, su precio, suba. ¿Qué pasa? Que ya como poco, a medio largo plazo, es decir, a lo largo del 2026, seguramente 2027, espero que bajen lo suficiente como para que el precio de este ETF se revalorice. De hecho, yo le veo un rango de una revalorización de un 70, un 80%, facilito. Por supuesto, muy tranquilo. No es algo que te vaya a hacer rico de la noche a la mañana, pero da mucha estabilidad en mi cartera. Y mientras tanto, lo otro que me interesaba mucho de este ETF es el hecho de que está pagando actualmente por encima de un 4% de rentabilidad en dividendos, que serían los cupones de los bonos. Esos son los intereses que te están pagando los bonos. Sí. Por supuesto que este 4%, por encima del 4%, es teniendo en cuenta que todo es la operativa en dólares, que no sería lo mismo en euros. Al cambio vamos a tener un poquito menos en euros, pero está haciendo que gane mucha estabilidad mi cartera. Y gran parte... Bueno, pero el porcentaje es el mismo. Sí, claro. Pero el cambio... El cambio realmente... Sí, de este año ha sido un poco bajada del dólar. Exacto. Entonces, creo que ha sido una decisión muy acertada. De hecho, es una de las posiciones actualmente más importantes dentro de mi cartera que voy a mantener, o incluso, dependiendo cómo empiece el 2026, me puede interesar hasta incrementarla. De tal forma que, bueno, si por lo que sea de verdad vienen mal dadas, tenemos la potencial recesión que se espera que haya en 2026 en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se supone que este tipo de activos, la renta fija, son los que, bueno, suelen como mínimo mantener un poco el valor, sino además rentabilizarse, ya que normalmente el dinero suele fluir hacia activos refugio, pues como pueda ser renta fija o bueno, el oro o otros materiales que como mínimo mantienen su valor. Sí, a ver, yo por mi parte también he tenido una posición en el TLT, como tú comentas, pues un poco por no repetirme por las mismas razones, pero yo finalmente, mitad de 2025 hacia el final, la realidad es que lo que he intentado es tener liquidez. No he entrado mucho en el mercado, bueno, pues un poco, que ahora lo comentaremos también un poco en general cómo nos ha ido el año. No he tenido, bajo mi punto de vista, el suficiente tiempo como para ver qué operar, como para ver dónde entrar o dónde no, sobre todo también sobrevenido con toda la turbulencia que ha habido a nivel macro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi forma de minimizar el riesgo ha sido tener una gran parte de mi cartera en este caso en dólares también, porque simplemente por facilidad a la hora de invertir dentro de la cartera tengo la gran mayoría del dinero en dólares, pero en liquidez, para tener ahí dinero preparado, que si sale mañana una oportunidad, pues tenerlo ready. Pero para mí la estabilidad me la ha dado sobre todo, aunque he tenido pues ETFs de bonos, que no me salía. Mitad para adelante ha sido liquidez, tranquilidad, tener mis posiciones que tenía ya, ir dejándolas correr, ir rentabilizándolas de diferentes formas, pero sobre todo liquidez.
Es interesante también poder tener liquidez o este tipo de ETFs que a lo mejor son un poco más estables, puesto que también los podemos utilizar como colateral. Claro. Como bien dices, cada vez que hemos operado de manera apalancada, realmente las cuentas de margen que tenemos, en este caso en Interactive Brokers, el propio broker te pide que tengas un colateral, es decir, que haya valor suficiente en tu cartera para que puedan mantenerte esas posiciones apalancadas. Correcto. Entonces, a pesar de que parezca que es dinero que no se está utilizando de manera directa, pues porque no estás comprando una acción o un fondo o lo que sea, pero la realidad es que tener ese valor ahí te permite, bueno, operar de otra manera en la cartera con margen. Eso es, sí, totalmente. Pero bueno, saliendo un poco de, y entre comillas, el mundo bursátil, yo me gustaría también hacer un poco un recap general de qué ha sido el 2025 para nosotros, qué es lo que hemos hecho, cuáles son nuestros aprendizajes o, bueno, puntos que queramos. O sea, quiero salir y tener una charla un poco más distendida y, bueno, pues comentar un poco en general qué ha sido nuestro año y también, en cierta manera, cuáles son las razones por las cuales, pues, por ejemplo, te digo que yo he estado en liquidez porque no he tenido mucho tiempo. Entonces, nada, pues comenzando yo, el punto más clave yo creo que diría de este año ha sido la compra de mi casa, que ya lo hemos comentado aquí en el canal, que de hecho, bueno, los episodios que hicimos, que fueron 3 o 4 episodios un poco contando todo el proceso, pues han sido de hecho de los más vistos que tenemos en el canal, que ahora hablaré también de esa parte que para mí ha sido... Es agridulce. Es agridulce. Digamos. Entonces, este ha sido el punto más clave de mi año, básicamente porque, bueno, vino un poco por sorpresa, entre comillas, la compra de la casa. Creo que ha sido una decisión muy correcta, muy acertada, por lo menos hasta ahora. Estamos muy contentos donde estamos. Creo que se ajusta a, bueno, pues a la mentalidad o a la forma que tenemos nosotros de vivir y dónde queríamos vivir, cómo queríamos vivir, cuáles son las cualidades que esperábamos de bueno, pues la casa esta que idealizas, que al final dices, pues es mi casa, es mi primera casa, quiero que sea así, 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 pues creo que se ajusta bastante a lo que nosotros queríamos. Si bien es una locura, o sea, a quien todavía no se haya comprado su primera casa, su casa, cuando digo primera casa es su casa para vivir, no que sea una inversión, un piso, sino su casa para vivir, es una locura porque al final, por mucho que te encaje todo, que esté todo bien, siempre tienes algo que dices, quiero que sea así, o quiero hacerlo más personal para mí, o quiero esto que sea de otro color, o... Es un no parar, un quitatiempos para todo, que bendito quitatiempos, también te digo, o sea, al final sarna con gusto no pica, pero para mí ese ha sido el punto más relevante del 2025. También en cuanto a aprendizajes, he hecho un máster en cuanto a, bueno, pues todo el tema hipotecario, ver diferentes bancos, hacer contraofertas con la casa, comprar, venta, contratos, un poco pues todo lo que hemos ido contando por el canal. Creo que ha sido súper chulo porque al final a mí también todo esto me mola bastante y entiendes muchas cosas que también por nuestro trabajo conoces, como el back office, conoces lo que hay por detrás, pero también tener esa dualidad de ser el usuario final y saber lo que hay por detrás, pues es como que enlazan todas las piezas y tiene todo mucho más sentido. Entonces, para mí, ese punto principal y más relevante que ha hecho que, bueno, pues los demás caigan un poco en cuanto a presencia, por así decirlo. Primero y más importante, parte bursátil. Pues he hecho una inversión muy grande en
en nuestra vivienda habitual, con lo cual pues no he podido hacer tantas aportaciones como venía haciendo antes o como me hubiera gustado, entre comillas, en la cartera de inversión en acciones. Pero, bueno, pues ha sido por otro lado. Entonces, también, a su vez, he mantenido más liquidez porque no tenía tiempo, literalmente, de estudiar y de ver nuevas opciones de inversión. Pero bueno, ese ha sido el punto más relevante. Después, para mí, punto importante también ha sido el tema de lectura, que como hemos ido también comentando en diferentes episodios, creo que ha sido y está siendo, y espero que sea en el futuro, un punto bastante relevante para mí, porque al final el conocimiento que estoy aprendiendo en ámbitos que desconocía que me gustaran, podríamos decirlo así, no sé exactamente cómo explicarlo, pero bueno, pues todo el tema de la filosofía, el estoicismo, filosofía en general, en concreto estoicismo, es algo que descubrí y que personalmente creo que me ha hecho crecer bastante, sobre todo por cómo enfocar las cosas, cómo tener esa disciplina, cómo dejar un poco el ego fuera y todo esto. Para mí ha sido un punto súper positivo el encontrarme con ellos, digámosle. Con lo cual, ese punto positivo también. Y bueno, pues por no meterme mucho más, el punto que comentaba más agridulce, el tema de lo que nos estáis viendo del canal de YouTube. Abrimos, no me acuerdo cuándo, hace 6 meses, 7 meses. Pues más o menos, sí. La realidad es que no cuando abrimos fue cuando empezamos a grabar. Por supuesto que no. O sea, ya había un track record ya sí, por ahí. Ya habíamos grabado unos cuantos vídeos que nunca salieron. Y no creo que salgan, pero a lo mejor los rehacemos otra vez para que estén bien realmente, porque no eran viables, pero sí que nos sirvió un poco para hacer ese MVP de ver por dónde tirar, por dónde no. Uh-huh. Y bueno, por no extenderme mucho más. Agridulce, porque estoy muy contento de que lo iniciáramos. Era un proyecto chulo, guay, que en nuestro alrededor no tenemos a nadie que haga algo así. Con mucha ilusión por dar simplemente conocimiento, porque al final lo hemos hablado, no ganamos absolutamente nada con esto, simplemente... No, totalmente altruista, y de hecho es una de las preguntas que nos han hecho, que ¿por qué hacéis esto? ¿Qué ganáis? Y la realidad es que es mera satisfacción, sí, poder ayudar. O sea, exacto. No tiene ningún tipo de trasfondo, no vendemos ningún curso, no hay nada por Eso detrás. es, intentar aportar nuestro granito de arena en un punto que creemos que es muy importante para todo el mundo, como es el dinero, pero que a su vez no se le da ni la importancia ni la educación necesaria básica como para saber qué hacer con ello, cómo tratar con ello, cómo lidiar con este problema que tenemos todos, que es el dinero. Entonces, por ese lado, súper contento, súper emocionado cada vez que grabamos, todo muy bien, pero agridulce, o sea, esa parte más mala, porque, bueno, siempre tienes ahí esa motivación de, oye, este vídeo creo que ha salido genial, creo que este va a ir bien, y no estamos dando con la tecla, no llegamos a explotar, llámalo como tú quieras. Obviamente no estoy diciendo de ser Ibai, no estoy diciendo de que tengamos millones de visualizaciones, pero en cierta manera sí existe esa frustración de no sé las reglas de juego que tengo, entonces no logro dar con la tecla para que me vean más. O sea, literalmente esto es un juego de poder visualizaciones. poder exacto. A entonces, todo el mundo. no estamos llegando a ello, que esto... dentro de que es una parte mala, no deja de ser también una motivación de decir, no, pues aquí por mí, por no decir otra cosa, va a salir
y si no es este va a ser el siguiente y si no el siguiente. Entonces, bueno, no es el resultado que me gustaría por números en valor absoluto, pero aún así creo que haciendo un resumen de todo lo que hemos logrado en cuanto al canal de YouTube en general, y me refiero a hablar delante de la cámara, expresarte, tener más soltura en general, creo que es muy positivo. Obviamente nos queda un mundo por mejorar, por expresarte, por saber cómo comunicar, por saber qué temáticas tocar y cómo tocarlas, pero para mí creo que es un balance súper positivo y que, bueno, espero que en 2026 no vaya más que para arriba. Sí, yo voy a empezar al revés y hilando con esto último que estás diciendo, porque ahí estamos en la misma página realmente, que es un poco, entre comillas, frustrante por el cariño que se le pone, sobre todo por el esfuerzo, teniendo en cuenta que nosotros no somos profesionales de YouTube, que el tiempo que tenemos es bastante limitado y, bueno, se dedica todo lo que se puede y se pone realmente ese esfuerzo hasta donde nos es posible. Y teniendo en cuenta que se hace, como hemos dicho, de manera totalmente altruista y demás, realmente es muy positivo en cuanto a que con que le llegues a una persona y tengas ese feedback positivo de, oye, me ha parecido interesante lo que decís, o he podido aprender algo he podido aprender algo con vuestros vídeos, o simplemente, joder, me ha animado a tomar algún tipo de decisión, a cambiar algo en mi vida. A mí me llena de orgullo. Merece la pena, sí, sí. Eso ya hace que totalmente merezca la pena, pero a la misma vez tengo la sensación, o tenemos la sensación, de que podríamos llegar a mucha más gente y no estamos realmente encajando bien las piezas como para que eso suceda. Pero siendo positivos y sobre todo de cara a 2026, esto lo único que hace es que, bueno, tengamos esas ganas, tengamos ese enfoque de querer mejorar, de, bueno, todavía no está pasando, pero que no esté pasando todavía no significa que no vaya a pasar. Eso es. Al final, todo esto, como casi todo en la vida, lo que merece la pena cuesta. Y bueno, solo pierde el que deja de intentarlo. Esto es así, con lo que el aprendizaje viene por ahí. Y quería aprovechar también a mandar un shout out a Mikey, a Umbrella Agency. Han estado con nosotros de la mano. Realmente estamos aprendiendo muchísimo de todo lo que son redes sociales, cómo grabar, enfoques. Muchísimas cosas que realmente por nuestra profesión no tenemos ni idea. De hecho, aprendemos a diario y trabajar con ellos nos ha hecho crecer y aprender muchísimo. De hecho, para mí, en lo que mayor aprendizaje he tenido en este 2025 ha sido justamente en este ámbito de redes sociales. Hasta tal punto que cualquiera que me conoce sabe que soy, no sé si debería decirlo, pero totalmente anti redes sociales. Hasta tal punto que ni siquiera tenía Instagram, no lo tenía instalado. Este 2025, a pesar de que me avergüence un poco, pero he hecho mi primer story de la vida, lo cual es un poco surrealista, pero es así. Y bueno, oye, ¿y qué has pasado de no tener ni siquiera redes sociales, como dices, a tener un TikTok con 110.000 visualizaciones? Sí. irte viral en TikTok y, bueno, leer todos esos comentarios graciosos y no tan graciosos, sí, me ha abrumado un poco. Ha sido... Para mí realmente es muy espectacular. Los números que tenemos realmente en redes sociales son irrisorios por lo que hay, pero yo lo veo con ojos de un niño, en el sentido de que pasar de 0 a 1, como hemos hablado en otros episodios, es un mundo, es muchísimo. Entonces, para mí el aprendizaje es ese, el haberme tirado a la piscina, salir de mi zona de confort,
el hecho de poder estar aquí ahora mismo hablando de esto con todos vosotros, contigo, es algo que es muy positivo. O sea, quiero verlo como que estamos creciendo, estoy expandiendo mi área de confort y aprendiendo cosas. O sea, haciendo cosas diferentes que me están haciendo crecer como persona y que creo que si seguimos en esta misma línea trabajando, este 2026 nos va a poder seguir trayendo cosas interesantes. Como decía al principio, al final solo pierde el que deja de intentarlo. Total. Y bueno, es positivo. O sea, cualquier cosa que hagamos, si tiene como mínimo impacto en una sola persona, para mí ya hemos conseguido el objetivo. Sí. Porque el objetivo inicial realmente es ese, el poder compartir con todos vosotros todo el conocimiento, todas las experiencias, todo lo que hemos estado haciendo nosotros mismos, que creo que son cosas súper importantes que nadie, ni en el colegio, instituto, ni siquiera en la universidad te enseñan y es que ni siquiera les interesa a todas esas élites que se sepa. Que cada uno sea capaz de gestionar su propio dinero y que seamos todos incultos financieramente. Sí, está claro. Hay que romper esas barreras y bueno, ese es un poco el core, la razón de ser de este canal, de este podcast. De ahí viene el nombre. A pesar de eso, también se vienen nuevos enfoques. Queremos también cambiar un poco el tipo de trabajo que tenemos en el canal y demás. Queremos hacer cosas que puedan ser a lo mejor más interesantes o más llamativas. Seguimos trabajando. Es una de las cosas que de cara a este 2026 creo que tiene que ser bastante importante porque, como hemos dicho, no somos profesionales de YouTube, con lo que el tiempo dedicado a esto es limitado, pero queremos que sea lo más eficiente posible toda esta dedicación del tiempo. Entonces, poder trabajar en nuevos formatos, en nuevas temáticas, en poder hacer cosas que puedan interesaros, creo que es uno de los objetivos, de las metas que tenemos para 2026. Dicho esto, os invito a todos a que nos dejéis en la cajita de comentarios cualquier tipo de temática. Ideas en general, sí. Sí, cualquier cosa que os gustaría ver. Os gustaría, os interesaría, cosas que creéis que se puedan mejorar, lo que sea. Cualquier tipo de feedback siempre va a ser bien recibido y lo vamos a tener en cuenta de cara a futuros episodios, futura temporada y cositas que se van a venir. Y ya que estáis, a la que vais ahí a comentar, si veis que no estáis suscritos, una suscripción se agradece muchísimo. Que además, oye, estamos que este año también, en el poco tiempo que llevamos, oye, hemos conseguido ya más de 400 suscriptores, que no está nada mal, pero yo apunto a mucho más. Entonces, oye, vamos a por los 1000, por favor, todos los que nos veáis, os lo agradecemos muchísimo si os suscribís. Y oye, aquí no haréis más que, por lo menos por nuestra parte, intentaremos que al menos aprendáis cositas. Eso es, tratar de traer contenido de calidad, realista y cercano para todos vosotros. Si además os suscribís, nos dejáis un like si os ha gustado el contenido, realmente se agradece muchísimo. A nosotros nos ayuda mogollón y es totalmente gratis para vosotros, por supuesto. Y una pregunta. Dime. ¿Qué esperas de 2026 con este canal? En cuanto a suscriptores, en cuanto a contenido, ¿tú cómo lo ves? A ver, no me gusta hacer... Hay que mojarse. No me gusta hacer predicciones, sobre todo de números y demás, pero bueno, el enfoque de cara a 2026, yo creo que justamente has tirado una cifra que para mí sería el objetivo y estaría súper bien. Si van bien las cosas, espero que las rompamos con creces. Pero, yo ahora te doy mi predicción. Pero creo que llegar a esos 1000 suscriptores sería una meta, un objetivo muy bonito. Yo estaría contento. De cualquier manera, cualquier tipo de número, si lo pones en perspectiva, es que muchas veces estamos magnificando las cosas. Yo pensaba, si junto a 400 personas que son los suscriptores actuales que tenemos en una habitación y les tengo que dar una charla,
ya es la leche. O sea, Un poquito nervioso me pondría yo, sí, creo. sí, totalmente. Entonces, bueno, de cara a esos números, para mí superar los 1000 suscriptores sería realmente un objetivo conseguido. Pero me gusta más enfocarlo a qué es lo que puedo hacer yo. Y lo que puedo hacer yo es, como comentaba, sin querer hacer spoiler a nadie ni nada, pero ese nuevo enfoque que queremos tener, empezar a implementarlo, empezar a tener este otro formato de vídeos y intentar jugar un poquito más con el contenido que estamos teniendo. Con eso, realmente poner en práctica las ideas que se están teniendo, realmente me daría por satisfecho, porque al final del día aquí lo importante es tomar acción, hacer cosas, Total. marcar objetivos y cumplirlos. Totalmente. Que yo creo que ahí estamos en cierta manera locos, porque realmente hacemos todo lo que a nuestro alrededor nadie hace, que yo creo que eso también es lo que marca la diferencia, porque, bueno, pues con lo poco que estamos comentando, o sea, lo que muchas veces yo mismo pienso es cómo sacamos el tiempo para hacer todas estas cosas, porque es que no paramos, realmente. No sales de una cosa, no has acabado una cosa y ya estamos haciendo otra, pero bueno, al final es nuestra naturaleza o como nos sale, y que muchas veces lo hablo también con Esther, de decir, joder, a ver si tenemos un fin de semana tranquilo, ya no un mes ni un año tranquilo, un fin de semana tranquilo. No sé cómo lo hacemos, pero nosotros mismos nos liamos para no parar. Entonces, bueno, hay que intentar utilizarlo a nuestro favor y ya está. No hay que aceptarlo y utilizarlo a nuestro favor. Que lo que te iba a comentar de mi predicción. Hace, no sé, medio mes o algo así, quedé con una amiga que estuvimos ahí cenando y bueno, que espero que en algún futuro cercano la tengamos por aquí, hagamos alguna entrevista con ella, que también es otra de las ideas que tenemos de hacer entrevistas, que no es lo que Borja comenta, pero bueno, es otra de las ideas, que esto es un poco más complejo, porque al final tener en cuenta a terceras personas, pues siempre mete más complejidad. Una logística muy compleja, sí. Pero bueno, ya lo he soltado. No sé si queríamos decirlo o no, pero ya está dicho. Comentaba con ella porque ella es DJ y sobre todo también está un poco enfocada en redes sociales, pero más en tema Instagram y tal. Ella actualmente tiene como 25.000, ahora lo miro, 25.000 seguidores o algo por el estilo, 25 o 30.000 seguidores. Y lo que me comentaba es que, el challenge que hicimos, porque yo al final me gusta picarme y ya está. Ella me dijo que quería llegar en 2026 a 50.000 seguidores. Y bueno, ¿y por qué no? Pues dije, pues a ver quién quién llega antes. Nos queda un pelín lejos. Sí, pero esto es... No, es cuestión de trabajar. De trabajo. Total. Esto es cuestión de trabajo y obviamente sé que si lo miras racionalmente, pues no tengo ni 1.000 como para tener 50.000, pero oye, yo voy a trabajar para ello. Y que no llegue a los 50.000 y me quede en 1.500, pues ya son 1.500 que he conseguido. Entonces, mi predicción, y que sepas que voy a luchar para ello, van a ser 50.000 suscriptores en 2026. Buenísimo. Y nada, solo por poner un poco en contexto, también de los 1.000 suscriptores, al final también es un hito bastante relevante los 1.000 suscriptores, porque al final, cómo funciona YouTube, sabéis que YouTube, la gente gana dinero de YouTube, aparte de colaboraciones o lo que sea. Tener 1.000 suscriptores es una de las cosas obligatorias para poder empezar a rentabilizar el canal. O sea, que por cada 1.000 visitas puedas ganar dinero. No es la única y no es la más difícil, porque aparte de esto, te obligan también a tener
si no recuerdo mal, 4.000 horas de visualizaciones en el último año, lo cual es bastante. Entonces, bueno, pues es un hito bastante relevante también de cara a que también es uno de los puntos para mí como objetivo en cuanto a canal de YouTube, que es empezar a monetizar el canal. ¿Por qué? No por nada, no al final rentabilizarlo vas a ganar peanuts, o sea, vamos a salir perdiendo igualmente porque al final... No es dinero. Por poner en contexto a quien no nos conozca personalmente, vivimos en ciudades distintas, o sea, cada vez que grabamos nos cuesta dinero, ya aparte de todo lo demás, vamos a salir perdiendo. Pero no deja de ser también un aliciente, pues primero, de que a la gente le gusta lo que estamos creando y segundo, pues volvemos a lo mismo, motivación un poco de hacer challenge, de ir un pasito más allá, de ver más cosas, también nos metemos en esto de YouTube pues para ver las tripas, para ir creciendo, para ver y hacer las cosas que la gente en general no hace. Entonces... Sí. Objetivo primero, monetizar. Segundo, 50.000 suscriptores. Vuelvo a lo mismo de antes. Para 50.000 suscriptores necesito que os suscribáis. Ya, o sea, la primera era una petición tranquila. Esta ya es más agresiva. necesito que os suscribáis. Perfecto, buenísimo. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso del 2025. Hemos visto qué esperamos para el 2026. Por mi parte, desearos unas felices Navidades, feliz Año Nuevo a todos. Felices fiestas, que lo paséis bien, sobre todo con vuestra gente, que esto también es importante. Que estéis bien. No solo el dinero es importante, también la familia, la gente que queréis, que estéis rodeados de todas las personas que os importan y la salud, por supuesto. Por mi parte lo podemos dejar por aquí. De nuevo, desearos felices fiestas y nos vemos en el 2026. Y el año que viene seguiremos con más. Eso es. Muy bien. Venga, hasta la próxima. Chao. Adiós.